Bueno, muy bien, 14 minutos de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepa. Tenemos en línea a Agustín Echevarne, que es director de Libertad y Progreso. Hola Agustín, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Nicolás, gracias por la llamada. Bueno, contanos un poco hasta ahora qué te va pareciendo esto que tenía que ser un super martes o un martes gris o no sé qué. Bueno, nosotros veníamos diciendo que iba a haber una gran volatilidad hasta este momento, ajá, ¿no? Ahora se pasó este día, que es un día importante, donde el Banco Central salió a poner $5.000 millones como un bid en 25, uh-huh, y la verdad es que bajó el tipo de cambio y creo que cerró en 24.60 o algo por el estilo, con lo cual bajó cerca de un 3,5% con respecto a ayer. Ahora, eso es el cortísimo plazo. Claro, sí, sí, sí. Cuando uno mira para adelante, los problemas siguen estando, y Argentina tiene que ver qué es lo que quiere hacer. El siguiente paso era que uno esperaba que podían nombrar a Argentina como mercado emergente. Ahora NSCI, que es la entidad que emite ese certificado, digamos, ya dijo que en estas circunstancias tan difíciles de Argentina es muy difícil que pueda hacer el cambio ahora, va a esperar más tiempo. ¿A qué va a esperar? Y seguramente a lo mismo que estamos esperando todos, que es ver qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional y cuál es el programa de gobierno, que todavía no lo conocemos. Claro, sí, es más eso que lo del Fondo Monetario, ¿no? Porque, a ver, el Fondo Monetario puede hacer que sigamos como estamos, solamente que nos inyecte plata y nos asuste un poco, pero nosotros sin cambiar en el fondo. Bueno, nosotros por eso cuando mirás un poco de dónde venimos y por qué llegamos hasta esto, lo venimos explicando desde hace años. Uh-huh. Y en realidad el gobierno no quiso hacer un programa de reformas estructurales profundas o pensó que no podía por las circunstancias políticas, porque la oposición no quiere hacerlo, o porque quería ganar las elecciones, lo que fuere. Pareciera que viene por ahí, ¿no? Sí. Claro, pero la realidad es que no se hizo y Argentina tiene un desequilibrio muy grande de $30.000 millones de déficit fiscal, que simplemente gastamos más de lo que nos ingresa. Uh-huh. Es decir, y el gobierno, en vez de hacer el ajuste cuando asumió el gobierno en 2016, dijo, bueno, vamos a los mercados internacionales, Macri es una cara nueva y va a conseguir la tarjeta de crédito. Y consiguió la tarjeta de crédito. Entonces, no hicimos los ajustes, sino que hicimos un tema, trataron de hacer lo que ellos llaman un gradualismo. Claro. Es decir, un pequeño ajuste todos los años para llegar dentro de 5 años a cosas más razonables, suponiendo que la economía va a crecer, uh-huh, y que el mismo crecimiento de la economía te va a ir solucionando algunos problemas. Ahora, Agustín, a mí hay algo que yo quería encarar la charla desde este lugar. Mira, habló María Eugenia Vidal ayer en una radio y dijo que había 3 caminos posibles, ¿no? Uno era el kirchnerismo, seguir con la fiesta, la irresponsabilidad, el populismo. El otro era el ajuste brutal y el otro era el gradualismo. Me pareció bastante injusto, porque acá también empieza a haber un juego de demonización de la palabra ajuste, como si todo quien sostiene que tiene que haber racionalidad en el gasto público está sosteniendo que debe ser hecho brutalmente. Nos estamos amputando una herramienta, no creo que sea así. ¿Qué proponés vos? Nosotros propusimos y le llevamos al gobierno programas de ajustes racionales que son graduales y que tratan de minimizar el impacto social, uh-huh, pero implicaba hacer las reformas. Claro. Acá se inició algo que era no hacer las reformas, hacer uh-huh, muy chiquititas las reformas. Nosotros pretendíamos hacer reformas profundas y sí aprovechar el financiamiento internacional para que el impacto social sea gradual, uh-huh, ¿no? Pero era hacer las reformas profundas, que no es lo mismo. Como si tenés una empresa. Una cosa es decir, mira, mi empresa me da pérdidas, voy a hacer una reducción de personal, etcétera, y voy a tener un resultado positivo y voy a empezar a ganar plata. Pero a la gente que tengo que despedir, le voy a dar indemnizaciones, tiempo para que se reacomode en otro lugar, o sea, me ocupo de las personas. Pero si no haces la reducción del personal, entonces seguís perdiendo plata. Claro. Argentina sigue perdiendo plata, por decirlo de alguna manera. Es como que estamos con déficit. Y el déficit de $30.000 millones tiene 2 temas que surgen de ahí. Uno es la inflación altísima. Argentina está en esta inflación, no crece y tiene alta inflación desde el año 2011. Claro. Eso es lo que tenemos que entender, no es de hoy. Desde el 2011 que la Argentina no crece y tiene alta inflación.
y no lo han podido superar porque no se hicieron las reformas estructurales. Te puedo preguntar, Agustín, ¿cuáles son las reformas? Me interesa mucho que charlemos sobre eso, precisamente para traer una opción y sobre todo para quitar prejuicios del medio, esto de la brutalidad, ¿no? Mira, nosotros lo que tenemos que entender es que Argentina necesita que agrandar su sector privado, porque hasta ahora lo que se ha venido agrandando en los últimos 17 años es el sector público. Entonces pasaste de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos, de 3 millones y medio de jubilados a 7 millones de jubilados, de 1,5 millones o menos de planes sociales en plena crisis del 2002 a 8 millones y medio cuando no estamos en crisis, ¿no? Entonces todo eso que creció el Estado es una enorme mochila sobre el sector privado, porque se transforma en impuestos. Y los impuestos son los más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Las empresas argentinas pagan los impuestos más altos del mundo, salvo una isla que está al este de África. Según un informe de Pricewaterhouse y del Banco Mundial, o sea, ese no es un informe nuestro, ¿verdad? Es simplemente cómo nos ven desde el mundo cuando hacen los números. Con lo cual, aumentar impuestos a las empresas es ridículo pensarlo. Hay que bajarle los impuestos a las empresas porque ¿por qué no vienen? Quería Macri, que creía que iban a venir una enorme cantidad de inversiones porque había un cambio de gobierno. No vienen porque los impuestos son altísimos, las regulaciones son inmensas, es dificilísimo trabajar en una empresa en Argentina, los supermercados dan pérdidas, los hoteles dan pérdidas, las obras sociales dan pérdidas, las prepagas me refiero, ¿no? Es decir, cuando uno mira los sectores, dan ganancias a algunos que tienen rentabilidad asegurada, y ahí están viniendo inversiones, como por ejemplo en energías renovables, porque el Estado es el que le pone un precio que van a ganar plata, o la obra pública, donde el Estado le dice que van a ganar plata, pero el resto de la economía está complicada. Y eso es lo que hay que entender. Sí le bajó, es cierto, los impuestos al campo, y el campo reaccionó. Con la mala suerte que el año pasado tuvimos inundaciones y este año sequía. Sí, sequía e inundación, una combinación. Ahora sobre el último, inundaciones. Que eso obviamente no es culpa de nadie, eso es un dato. Pero eso, el campo va a reactivarse porque la baja de los impuestos es importante y en algún momento va a volver a reactivarse cuando se supere el problema climático. Pero el resto de la economía sigue complicada y requiere reformas. ¿Cuáles, me preguntas vos? Yo te digo, hay que bajar impuestos. Ahora, ¿cómo hago para bajar impuestos si no bajo el gasto público? Claro, tengo que poder bajarlos, esa es la historia. Claro. Entonces tenés que bajar el gasto público. Y para bajar el gasto público, la única manera es mirar qué es lo que subió, y eso es lo que hay que bajar. ¿Y qué subió? Pasamos de 2 millones de empleados a 4 millones de empleados. Ahora, ¿eso puede decir, vas a ir 2 millones de personas a la calle mañana? Por supuesto que no, eso es imposible, nadie lo quiere, no es lo que proponíamos, pero sí hacer un programa de reforma estructural del Estado, empezando por la Nación, que en vez de aumentar los ministerios de 15 a 22, podría haberlo reducido de 15 a 8 o a 7, es decir, a la mitad de los que tenía Cristina, porque Cristina ya los había subido de 8 a 15. Entonces, cuando vos reducís los ministerios, reducís secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, y de ahí para abajo vas eliminando una cantidad de temas que no tiene que hacer el Estado, que hay una enorme cantidad de registros que se duplican, se triplican, trámites que después tienen que hacerlo las empresas, que le está generando problemas a las pymes, porque las grandes empresas por ahí tienen 2 o 3 personas que se dedican a hacer trámites, pero una pyme de 5 personas no puede dedicar 2 personas a hacer trámites. Entonces, los trámites hay que eliminarlos, la gran mayoría. Hay una inmensa cantidad de trámites inútiles. Por ejemplo, para producir una bondiola, hacen 121 trámites para producirla y otros 21 trámites para transportarla desde Mataderos hasta San Isidro, ¿no? Entonces hay que desregular, hay que bajar impuestos, hay que reducir el Estado y hacerlo racionalmente. ¿Esto qué significa? Una vez que hacemos esa reforma, que además ni siquiera requiere una ley, porque la ley ya existe, es la 25.164, con lo cual es falso que se necesitaban mayorías en el Congreso para poder hacerlo. El Estado Nacional lo podía hacer y lo puede hacer. Esta reforma te deja 200.000 personas en disponibilidad. ¿Y qué significa esto? Significa que esas personas no tienen que trabajar más en el Estado, pero nos vamos a ocupar de que esas personas en los siguientes 2 años sigan cobrando el sueldo y vayan buscando trabajo. Ninguna empresa privada te da algo tan beneficioso, digamos, ¿no? Y además, como sos el Estado, puedes darle algo más. Puedes decirle al sector privado que tome a una de estas personas
el Estado se va a hacer cargo de las cargas patronales, con lo cual facilitas el traslado al sector privado. Y una tercera cosa le sugerimos al gobierno, incluso hacete cargo de reentrenar a la persona en el nuevo lugar de trabajo, no en un reentrenamiento en el aire. Claro. Si consigue un trabajo, el Estado se hace cargo del reentrenamiento los primeros 2 meses, por ejemplo. Es decir, nuestro programa era un programa con conciencia social, es decir, vamos a tratar de analizar cada caso, y después hay otros temas que se pueden hacer. Hay que reajustar los sueldos públicos de acuerdo a lo que se paga en el sector privado. O sea, en el sector público no se puede pagar más que en el sector privado, porque muchachos, en el sector privado somos los que pagamos la cuenta. Entonces, en todos los niveles, Agustín, pero yo a veces tiendo a pensar que hay algún punto de demagogia en cuánto tiene que ganar el presidente y los ministros. Digo, ahí también hay una dimensión de casa de talentos. Suponete que tiene que ser un incentivo. ¿Vos te referís al sueldo de las cúpulas, si querés, de los que toman decisión? No, o a todos. Yo me refiero a lo siguiente. En Singapur, por poner un modelo de país que funciona, sí, los cargos que vos necesitas de tipos muy buenos, eso les pagas bien. Claro. O sea, al presidente del Banco Central yo le pago bien. Claro. Al director de un hospital que me va a sacar adelante un hospital, a ese hay que pagarle bien, ¿no? Incluso a un maestro de escuela. Sí, a un juez te diría, pero después tenés que controlar que haga lo que tiene que hacer. Bueno, ahí empiezan los temas. Pero, por ejemplo, vos no puedes tener choferes en el Estado que ganen 3 veces más o 4 veces más que los choferes del sector privado. Claro que no. No podés tener una ordenanza que gane 2 o 3 veces más que una ordenanza del sector privado. Entonces, y los mandos medios lo mismo, ¿no? Hay muchos chicos de 27, 28 años. Por ejemplo, en la fundación me sacaron 5 personas que se fueron al gobierno y todos ganan el doble, el triple. Y claro. ¿No? Entonces, claramente hay muchos mandos medios que ganan bastante más que el sector privado. Eso no puede ser. Los sueldos públicos tienen que estar un poco por debajo que los sueldos del sector privado, porque necesitamos que haya un incentivo para pasarse al sector privado. No es porque uno es malo y no les quiere pagar bien. Simplemente el que paga la cuenta es el sector privado y hay que aliviarlo porque hay que crear trabajo. Claro, es un incentivo, estoy pensando en el ejemplo que me diste, Agustín, claro, es un incentivo dramático, porque hasta trabajando en Libertad y Progreso, es decir, que entienden muy bien cómo es la cosa, de dónde sale la plata y qué sé yo, ante la oferta la aprovechás. Por supuesto, y yo lo felicito, no le digo... Por eso te digo, es como... Claro. No les voy a decir, seguir trabajando conmigo ganando la tercera parte. Claro, no. Por eso, se genera algo que lo desvirtúa todo después. Pero por supuesto, el Estado gigantesco, y que además después tenés estabilidad, ¿viste? Muchos no se trabaja demasiado como en el sector privado, que trabajan muchísimas horas. No me refiero a los ministros trabajan un montón. Sí, 25 horas por día, eso es cierto. Por supuesto, yo los aplaudo a los ministros, secretarios, mucha gente que está trabajando en el Estado que venía del sector privado, muchos de ellos ganan menos que en el sector privado y tienen una tarea terrible y encima van a tener juicios por 20 años. Totalmente. La verdad es que es complicadísimo ir al Estado, yo los aplaudo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de 4 millones de personas que después hay que mirar, hay que separar la paja del trigo, porque si no me dicen siempre lo mismo, pero vos querés hacer algo en contra de un policía, pero para nada. Yo los policías y los que están haciendo las cosas bien, pero los aplaudo y me encantaría que ganen el doble en términos reales. Y nuestro programa permitiría que los docentes, los policías, las personas que realmente hacen trabajo de Estado ganen 2 o 3 veces más en los próximos 15 o 20 años en términos reales. Eso por el ahorro. Claro, pero eso requiere que, por ejemplo, tenemos 3 veces más docentes por alumno que Australia. Claro. Entonces, si vos tuvieras el número adecuado de docentes por alumno, con un sistema eficiente, podés pagarles el doble. En términos reales, después pagas el doble y ahorras plata. No, acá tiene que ser, claro, elefantiásico y todo es lo mismo. Fíjate cuando María Eugenia Vidal intentó tibiamente, o está intentando ahora, algún tipo de criba, digamos, ahí de distinción con el tema del ausentismo o el presentismo, y fue tremendo. Bueno, eso es fundamental. En el Estado hay que introducir los mecanismos del sector privado para premiar a los que trabajan bien. Eso es clave. O sea, tenemos que volver... El Estado argentino perdió el 50% de su productividad en los últimos 15 años, o 17 años. Claro. Si el Estado es la mitad de productivo, todos los argentinos somos más pobres. Entonces se pueden pagar peores sueldos. Imagínate si se mantuvieran los 2 millones de personas en vez de 4 millones, con el mismo costo les puedes pagar el doble a cada uno.
y tendrías mejores policías, mejores docentes. Pero vos tenés que ahorrar, Agustín, no tendrías el mismo costo, porque la movida es para no tener el mismo costo, ¿o no? No, por supuesto, pero si tienes la mitad de personal tenés un montón de otros costos asociados. Claro, necesitas menos espacio, menos teléfono, menos café, una cantidad de costos asociados al personal, ¿no? Pero por supuesto, ahora hay que ahorrar, eso está clarísimo. Argentina tiene que reducir su déficit fiscal. Cuando el gobierno habla de déficit primario, que la gente muchas veces se me ocurre que no sabe de qué está hablando, lo que te está diciendo es que ni siquiera estamos pagando los intereses de la deuda. Claro. ¿Sí? O sea, cuando tenés un déficit primario cero, significa que seguís sin pagar la deuda y que ni siquiera estás pagando todavía los intereses. Sí. Cuando tenés superávit primario, recién ahí es que estás empezando a pagar los intereses de la deuda. Claro. ¿Ok? Entonces, no se puede hablar de déficit primario. Argentina tiene un superávit primario. Y no es qué tan rápido bajo el déficit primario, porque eso no alcanza. Claro. Aunque llegues a cero, seguís sin siquiera pagar los intereses. Así que con estas dos políticas, digamos, vos ves que el número cambia, digamos. Pero después faltan muchas más, porque vos necesitas hacer la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque somos malos y queremos que la gente tenga menor seguridad en su trabajo. No, porque nosotros estamos mirando cuál es la manera que las 6 millones de personas que están en el mercado informal, que son los que están peor, puedan ingresar al mercado formal. Por eso tiene que ser un mercado formal más fácil de ingresar. Claro. Y después tenés las personas que están desocupadas, que todavía están peor todavía. Entonces eso también tenés que flexibilizarles para que ingresen al mercado laboral. Entonces ahí también tenés una diferencia. Por ejemplo, una persona, un camionero que está con el sindicato de Moyano, que encima es súper agresivo y a veces chantajea y qué sé yo, consigue muy buenos sueldos. Pero resulta que el que está en el mercado negro, en otro sector, consigue mucho menos. Entonces, porque es un privilegio, ¿no? Entonces, flexibilizar el mercado laboral, hacer que sea realmente libre las asociaciones gremiales, que no te descuenten de tu sueldo el 3% para el sindicato, sino que si vos querés, pagale tú el 3% de tu sueldo al sindicato. Si no querés, no se lo pagues. Es decir, la libertad, hay que liberar a los argentinos. Sí, totalmente. ¿No? Los argentinos están dominados por las mafias y todas estas corporaciones que fueron creadas desde la década del 40, ¿no? Sí. ¿Y qué con porque vos te lo tengo que preguntar porque lo planteaste en el principio, ¿no? Dijiste los empleados públicos como uno de los pilares del crecimiento exponencial del gasto en el último tiempo, pero también nombraste jubilados y asistencia social. Bueno, obviamente a los jubilados no les vas a poder recortar lo que están ganando porque ganan poco y lo que ya regalaste es imposible de sacar. Claro. Pero ahí sí se pueden hacer cosas. Y yo propongo, yo soy políticamente incorrecto. Está muy bien. Sí. Yo digo lo que pienso y lo que creo que tengo que hacer para que la Argentina salga adelante y se acabe la pobreza, ¿no? A mí me indigna que la Argentina tenga pobreza, pero requiere hacer esfuerzos. Por ejemplo, ahora está de moda la igualdad de género, ¿verdad? Bueno, entonces que las mujeres se jubilen a la misma edad que los hombres. Y ahí tenés un fuerte ahorro. En los próximos años va a haber un ahorro para la ANSES, que es importante porque la ANSES también está quebrada. Sí. Entonces, ese es otro tema. Nos jubilemos, las mujeres viven más que los hombres. Entonces, nos jubilamos juntos. No se jubilan 5 años antes. Es decir, ese es el tipo de medidas que yo creo que no son simpáticas. No, claro. Nadie me va a estar ahí aplaudiendo seguro, de los oyentes. Seguro. Pero lo que estoy diciendo es lo que Argentina necesita hacer para salir de la decadencia de 80 años que llevamos y llegar a ser un país rico, como lo fuimos. Argentina estaba entre los primeros 10 países del mundo durante 60 años, no 2 minutos. Durante 60 años estuvimos entre los 10 países primeros del mundo. Y con la asistencia social, lo mismo, o sea, lo que hay que hacer ahí es que social hicimos un programa, disculpame que te interrumpí, pero que el gobierno lo tomó y empezó a hacerlo y pasaron 25.000 personas, solo que debería ser mucho más amplio, que es parecido a lo que te contaba antes del sector público, lo conozco. Que es, hay que dejar de dar plata contra nada y empezar a dar plata contra trabajo, y empezar en todo caso a hacer planes empalme, que es cómo la gente va pasando del plan social a trabajo, y el Estado se hace cargo de las cargas patronales durante un tiempo, etcétera, etcétera, algo parecido a lo que hablamos hace un ratito. Sí. Y me decís que eso se aplicó, sí, ciertamente, fue anunciado, pero se aplica
entiendo que se aplicó en una cerca escala de 25.000 personas, claro. pero necesitas hacerlo en términos de 250.000 por año. Sí. Sí, de hecho en algún momento había trascendido que iba a ser medio general, que tenía que ver con la reforma laboral y qué sé yo, y después no pasó, ¿no? Sí, porque además necesitas un tema de incentivos. Esto es un poco el garrote y la zanahoria. Sí, te doy la zanahoria, te propongo cómo lo vas a hacer, pero el lema de los argentinos tiene que ser: a partir de ahora, flaco, te tenés que poner a trabajar. Bueno, ese es el punto del gradualismo. Yo creo que si vos, y lo debes haber hecho con Mauricio Macri o con cualquiera de su gabinete, te sentás a hablar y están todos muy de acuerdo con el diagnóstico. Y creo que hasta deben estar muy de acuerdo con las soluciones. Pero después empieza esto de gradualismo, que no es verdad que sea un tercer camino. En todo caso es que tan rápido se hace lo otro, ¿no? Yo creo que el problema de lo que ellos llamaron gradualismo era que querían salir porque fantaseaban con que la economía iba a crecer, claro. Simplemente porque iban a venir inversiones y demás y qué sé yo. Y eso no ocurrió. Argentina creció muy poquito, está creciendo pero muy poquito, y está creciendo porque te estás endeudando en 30.000 millones al año. Se te cortó el crédito, se te cortó el crecimiento. Sí, totalmente. Pero lo que digo... El crecimiento para este año va a ser menor del que esperábamos, claro. Está clarísimo. Pero lo que digo es que en la base al menos argumental sobre la explicación del gradualismo está que es que tenemos mapeado que la sociedad no nos acompaña, que todas las medidas que propusiste, que uno puede compartir la mayoría, implican un cambio conceptual, cultural enorme. Hay plafón para ellas. ¿Qué te pasa a vos cuando las contás al taxista? Bueno, a mí lo que me pasa es cuando yo lo hablo, por ejemplo, voy a La Matanza y lo hablo con una persona cualquiera, me entiende. Cuando lo hablo con mis amigos universitarios me dicen que es imposible. Ah, mira, bueno, ¿ves? ¿Entendés? Entonces yo creo que un politólogo me va a decir: vos estás soñando, vos sos un delirante, qué sé yo. Cuando lo hablas con la gente común, lo entiende, porque todo el mundo sabe que si no te alcanza la plata, algo tenés que hacer. Sí. Y además todo el mundo sabe, cuando vos hablas, yo iba por ejemplo a las reuniones de la corriente clasista y combativa, del amarillo, ¿no? Y hablábamos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y hablas una vez y escuchás a 29 hasta que volvés a hablar, porque nos dividíamos en aulas de 30 personas. Y la gente, cuando vos escuchás, sacando a los dirigentes que tienen ese manual trotskista, la gente común, la que va ahí pero que no tiene la ideología metida, sino simplemente habla con sentido común, esas personas tienen clarísimo que lo que les interesa es trabajar. Claro. Y si hablas del trabajo, estás hablando de las empresas. Sí. Si explicás que el Estado no puede dar más trabajo, sino que al revés, tiene que salir gente del Estado, la única salida es hablar de las empresas. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos porque las empresas argentinas sean competitivas con el mundo? ¿Cómo puedas abrir la economía? ¿Cómo hacemos para que cuando abras la economía no cierren todas las empresas porque no son competitivas? O sea, vos le abrís hoy la economía argentina, ¿qué queda? Nada. ¿Por qué? Porque tenés impuestos altísimos que no tiene nadie. Sí. ¿Cómo vas a competir contra los países que tienen bajos impuestos si vos tenés impuestos altísimos? ¿Cómo vas a competir contra países que tienen flexibilidad laboral si vos tenés regulaciones espantosas? ¿Cómo vas a competir si tenés la industria de los juicios laborales que te encarecen, no los salarios, te encarecen el costo laboral, que es algo distinto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer si tenés miles de regulaciones inútiles que te complican la vida? Vos tenés que solucionar todo eso y entonces abrir la economía, y ahí sí van a venir decenas de miles de millones de dólares de inversiones, y Argentina va a ser otro país en poco tiempo. Pero es necesario hacer las reformas estructurales, y nadie puede prometer, yo creo que un grave error que ha hecho Macri, es decir, todos los días van a ser un poquito mejor. Yo creo que primero tenemos que ir a algo que va a ser más duro para después ser mucho mejor, claro, que es una cosa muy distinta. Yo creo que esa idea de todos los días un poquito mejor, a mi juicio, es falsa. Sí, mirá vos. Sí, es falso. De hecho, estos días estuvimos un poquito peor, y uno podría pensar pero para estar mejor en algún momento. Sin lugar a duda, porque este año va a haber, hasta ahora tenemos un ritmo de crecimiento que esperábamos de 2,5%, 2%. Sí. Bueno, ahora la segunda mitad del año como viene, es difícil que crezcas, y la inflación que ellos decían del 15 va a ser del 25 con suerte. O sea, si miras este mes 2,7% anualizado, te da 38% de inflación. Todos los últimos 3-4 meses se está haciendo un 27-30% anual. Es decir, que es verdad que ya subieron las tarifas y no lo vas a tener en el segundo semestre, eso es cierto, va a ser la inflación un poco menor. Pero la verdad es que la gente no tiene la sensación de que esto está todos los días un poquito mejor. Entonces se va cansando y se te complica políticamente. Y por eso después se te complica financieramente. Es todo es una cadena. Es complicada la sociedad argentina. Sí, ¿no? Que es complicada. Es muy complicada. Agustín, muchísimas gracias por la charla.
Muchas gracias a ti. Saludos grande. Era Agustín Echevarne, que es director de Libertad y Progreso.